¿Escuchan? Sí, adelante. Ahora sí. Que cuando pienso en cómo llamarte, me acuerdo de tu sobrenombre nomás. Así que me voy a dirigir a vos como Pepo nomás, fundamentalmente. Porque creo que, bueno, como acaba de decir Gustavo también, en realidad vos nos vas a ayudar a muchos a reflexionar sobre algo que has estado desarrollando, estudiando hace mucho tiempo, y bueno, y que tu crecimiento en este tema nos tiene que ayudar a todos los que tenemos responsabilidades políticas, no solamente en las capitales, sino en las ciudades del interior, ¿no? ¿Cómo desarrollar la construcción urbana? Todos nos quejamos, sabemos que las ciudades crecen caprichosamente sin sentido común, que nadie le pone coto, pero posiblemente es porque no hay proyectos firmes, porque no hay una convicción digamos, quienes tienen la posibilidad de definir estas cuestiones, de modo tal de convencer a los sectores que utilizan ciertos terrenos y demás sin un desarrollo lo suficientemente apropiado. Yo sé que hay muchas cuestiones que son relevantes al momento de planificar y que eso permite un mejor desarrollo, una mejor utilización de los espacios de las distintas comunidades. Y bueno, ese cómo encarar el proceso de planificación, en parte seguramente nos vas a ir comentando vos. Yo creo que en la medida en que todos, más allá de lo que has hecho vos, nos ocupemos de este tema, los que estamos en política, vamos a tener mejores ciudades. Así que por eso te queremos escuchar y seguramente lo que nos digas nos va a servir muchísimo. Así que adelante, Pepo. Perdón, Estela, se conectó Leandro Ribalzaga. Leandro, no sé si querés dar un saludo. Bueno, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, un gusto poder estar acompañándolos por lo menos un rato. Este tipo de actividad es más que importante para la Unión Cívica Radical y por supuesto para el rectorado, pero es la forma de trabajar, de poder crecer, de poder estar juntos más allá de lo que hoy estamos viviendo, así que realmente más que positivo este tipo de actividades. Muchas gracias. Pepo, tenés un problema con el audio. ¿Ahora? Ahora no. Ahí apareció la... Ok, pero no me escucharon nada recién. ¿Ahora me escuchan? Sí, comenzá porque no escuchamos la introducción. Ok, no, le decía a Leandro que le agradecía, y Estela, y le decía a Leandro que hago pública una disculpa que le hice por privado hace poco, porque en otra oportunidad de estos encuentros, no recuerdo exactamente en cuál, advertí tarde que estaba, incluso había hecho una pregunta, y omití formularla, cuando me di cuenta era tarde. En ese momento le pedí las disculpas del caso, pero ahora la hago pública, y bueno, le agradezco su presencia hoy. Vamos a arrancar. Muchas gracias, Lucas, por ayudarme con la presentación que ustedes están viendo. Yo le voy a ir pidiendo que pase las diapositivas. La idea es charlar un poco sobre este tema, no más allá de unos 40 minutos, para que no se haga tan tedioso, y después permitir un espacio para las preguntas o los intercambios. Veo mucha gente amiga con la que hemos charlado en alguna u otra oportunidad estos temas, así que seguramente podrá haber aportes en la audiencia, incluso más valiosos que el mío. En realidad esta charla surge un poco como, entre ellos Luis, por ejemplo, un colega que saludo, y muchas gracias por acompañarnos, Luis Uriona. Decía que esta charla surge un poco, en realidad, como la continuidad de una actividad que llevó adelante el rectorado hace algunas semanas, en las que con Julián Maneiro y con Jorge D'Agostino planteamos un curso breve, a distancia también, obviamente, con esta plataforma, referido a los gobiernos locales, ¿no? Yo hice una pequeña introducción, Jorge se refirió al régimen
municipal y Julián al régimen de comunas. Y hoy, tanto para municipios como comunas, la idea es referirnos un poco a uno de los temas que allí apareció dando vuelta, que es al que hacía referencia Estela, que es la planificación urbana y territorial. Así que, si les parece, nos vamos metiendo en tema. Adelante, Lucas. Hola, Silvina, bienvenida. Un saludo de Silvina, amiga de San José. Bueno, hay muchos saludos, disculpen que no los conteste a todos, pero después los podemos saludar cuando hagan preguntas. Bueno, empiezo por un par de advertencias preliminares, como pongo ahí, de dos autores que a mí me gusta citar mucho. La primera de Carlos Matus, que dice que tenemos que tecnificar la política y politizar a los técnicos. O sea, estamos analizando una cuestión que tiene obviamente su complejidad técnica, hay gente que se especializa en esto, y obviamente tiene que ser así, pero nunca perdamos de vista que la planificación urbana y territorial, el desarrollo urbano, el crecimiento de las ciudades en general, tiene una dimensión política que no podemos obviar. Muy frecuentemente la dimensión política y la dimensión técnica de los problemas están solapadas, se superponen, tienen fronteras muy difusas. ¿Dónde termina lo técnico y dónde empieza lo político? No es difícil, no es fácil determinarlo, son más bien convenciones que nosotros utilizamos, ¿no? Y en este sentido, me parece útil esta reflexión para estar alerta, ¿no?, frente a veces la pretensión un poco totalitaria de los especialistas, ¿no?, que nos dicen, mira, este es un tema técnico, complejo, vos no sabes nada, haceme caso, esto es así porque es una cuestión técnica, y los especialistas dicen que hay que ir para allá. Bueno, tengamos cuidado con eso, y en el campo del urbanismo también. Yo creo que lo estamos viendo ahora muy claramente con el tema de la pandemia, ¿no?, en la que vemos cómo el gobierno se cierra, por las razones que fuere, y yo creo que hay razones políticas por detrás, se cierra en el supuesto asesoramiento de un grupo muy reducido, hiperespecializado de infectólogos, ni siquiera epidemiólogos, y al resto nos dicen, mira, vos ni siquiera sos médico, no opines de esto, no sabes nada, esto es así, cuarentena o muerte, y para allá vamos, ¿no? Entonces digo, así como una pandemia es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los infectólogos, las ciudades y el urbanismo y la planificación, el desarrollo territorial son también cuestiones demasiado importantes para dejarlas exclusivamente en manos de los urbanistas y de los planificadores. Y la otra advertencia es de Jordi Borja, que de alguna manera juega también con esta idea, ¿no?, de que el urbanismo es ante todo, como dice ahí, una dimensión de la política, y así debemos entenderlo. Adelante, Lucas. Pasamos a la siguiente. Yo la tengo acá, así que voy a ir. Así veo más claro. Bueno, este es un esquema interesante donde se plantea cómo podemos ir avanzando desde el programa electoral. Muchos de ustedes son concejales, habrán llegado a la función luego de una campaña electoral muy intensa en la que ofrecimos un programa de gobierno a la ciudadanía. La ciudadanía votó mayoritariamente o no ese programa electoral. Esto después, si ganamos sobre todo, se transforma más bien en un plan de gobierno, un poco más detallado, un poco más preciso, y finalmente hay que asumir y hay que gobernar, y ahí aparece la acción de gobierno concreta, ¿no? Y los resultados que obtenemos de la acción de gobierno pueden ser muy disímiles, digamos, ¿no? Pueden tener que ver con nuestro programa electoral, pero también hay resultados reales, ¿no?, y resultados planificados. Y ahí esos tres círculos a la derecha de este esquema muestran un diagrama de lo que podrían ser la amplia gama de tipos de resultados que tenemos, ¿no? Es decir, promesas electorales cumplidas que no son parte del plan, promesas electorales cumplidas que forman parte del plan, planes realizados que sin embargo no formaron parte de nuestro programa electoral, promesas electorales no cumplidas a pesar de que forman parte del plan, y resultados alcanzados, que quizá los alcanzamos, y que no correspondían ni al programa electoral, no lo dijimos en la plataforma, no lo dijimos en el plan de gobierno, pero sin embargo lo logramos. Entonces digo, en este esquema se mueve un poco lo que nosotros podemos hacer, en realidad, en cualquier sector de las políticas. Pasemos a la siguiente
Lucas, por favor. Bueno, acá yo trato de mostrar de la manera más simple posible. Yo me hice esta composición de lugar. Hola, Jorge. Volviste. Alguien tiene dificultad de audio. Bueno, Hernán Cáceres, esperemos que lo haya solucionado. ¿El resto escucha bien? Sí, se escucha bien, Pepo. Sí, te escuchamos bien, Pepo. Sí, Ok. se escucha muy bien, Pepo. Bueno, este es un esquema. Yo traté de hacerme esta composición del lugar. Suponiendo que yo fuera un concejal, ¿no? Y sobre todo un concejal de la oposición, y asumo el 10 de diciembre del periodo X. Referido a estas cuestiones, ¿qué preguntas básicas debería hacerme antes de empezar a plantear proyectos o cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, una pregunta básica, ¿no? ¿Tenemos plan? Cuando digo plan me refiero en un municipio X o en una comuna X a un plan de desarrollo urbano o a un plan estratégico o como se le llame. La localidad, el municipio, ¿tiene algún proceso de planificación en marcha o existente de antes que pueda tomarse como antecedente o no hay nada? Y la segunda pregunta que deberíamos hacernos es si tenemos lo que generalmente se llama un código. ¿Tenemos un código de ordenamiento urbano? También hay códigos de edificación, después vamos a ver la diferencia, ¿no? Porque bueno, dependiendo de la respuesta a estas dos preguntas, vamos a poder ubicarnos en algunos de esos rectángulos que ustedes ven abajo, ¿no? No tengo audio. ¿Quién no tiene audio? Bueno. Los que les vamos a pedir que desactiven los micrófonos, después los activamos cuando formulemos las preguntas. Esas cuatro situaciones posibles, ¿no? Desde la que está marcada con verde, donde posiblemente haya un plan, vigente o no, y haya un código, y en todo caso ahí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ese plan funciona? ¿Ese código funciona? ¿Hay que adecuarlo? ¿No hay que adecuarlo? Hasta pasando por situaciones grises intermedias, no las quiero detallar para no perder tiempo, a la que está marcada con rojo, si no tenemos nada, si no hay plan, si no hay código, si no hay nada. ¿Cómo elaborar el plan? ¿Por dónde empezar? Y eventualmente cómo elaborar el código, después vamos a ver cuáles son las diferencias. Pasemos a la siguiente, Lucas. Los que tengan dificultades de audio, recuerden que también está saliendo en vivo en Facebook, Rectorado UCER Entre Ríos, nos recuerda Lucas, muchas gracias, por si no pueden escuchar. Bueno, creo que pasaste una, pasá la anterior, Lucas, a veces se te pasó una, esa, ¿no? Esta es una situación muy, muy común, ¿no? Si no tenemos plan ni código. Acá hay dos riesgos, ¿no? Es decir, uno es no hacer nada, seguir como estamos, como vamos a ver, las ciudades que no planifican su desarrollo urbano sufren luego una serie de problemas, o bien tratar de hacer algo y meter la pata, digamos, ¿no? Para decirlo en lenguaje académico. ¿A qué le llamo yo meter la pata? Bueno, un riesgo muy presente, copiar y pegar, ¿no? Mal. Si ustedes miran planes estratégicos en la República Argentina, o si miran planes de ordenamiento urbano, o si miran códigos de ordenamiento urbano, van a ver muchas similitudes. Y esto, que no está mal a priori, habrá muchas leyes de temas parecidos que son parecidas entre muchos países, y esto no está mal a priori, pero sí corre un riesgo, ¿no? de que copiemos de manera acrítica, y mal, digamos, ¿no? Yo tenía un profesor en la facultad que decía, no se copien, pero aprendan a copiarse, ¿no? ¿Qué nos estaba diciendo? Bueno, si copian, copien bien, digamos, ¿no? Y adecuado a la realidad de cada municipio. No es lo mismo la problemática de Tandil, por ejemplo. Ayer estaba viendo el plan y el código de Tandil, es muy completo, y es muy interesante porque lo tienen todo en una sola norma. Bueno, supongamos que nos gusta y nos entusiasmamos, copiamos y pegamos, donde dice Tandil, le ponemos municipio X. Bueno, seguramente vamos a tener muchos problemas si hacemos eso, porque por bien hecho que esté aquello, si es que está, no lo conozco
realidad a fondo, está hecho obviamente para una realidad que es la realidad de Tandil, que va a tener seguramente poco que ver con la realidad de un municipio entrerriano, además de que tienen otro, como vimos en una anterior oportunidad, de que ellos tienen otro ordenamiento jurídico relativo al régimen municipal. Bueno, otros riesgos que hay ahí, ¿no? Querer inventar la pólvora, o sea, ser excesivamente originales y meternos en camisa de 11 varas, comprar espejitos de colores, esto como en todos los campos, ¿no? Hay quienes van a venir a ofrecernos espejitos de colores, sin ser especialistas en el tema, podemos desarrollar cierta habilidad para detectar a los vendedores de espejitos de colores. Ceder a presiones ilegítimas, meter continuamente parches y excepciones, este es un riesgo muy común y es lo que sucede, por ejemplo, en mi ciudad, en Concepción del Uruguay. Bueno, la siguiente. Ahora sí, ¿qué es un plan? Ahí ven un par de definiciones, hay muchas, no quiero aburrirlas con esto, pero sí me quedo con la de Mario Bunge, ¿no? Que dice, esto lo escribió en un artículo en el diario La Nación en el año 2001, quien no planifica es víctima de otro planificador. Es decir, no planificar es una opción, está en el menú, después podemos ver por qué es una opción equivocada, pero está en el menú, pero sepamos que el territorio siempre va a ser objeto de planificación de otros actores sociales. El territorio tiene una importancia política, social y económica, incluso creciente. Lo decía, creo, Fabio Ketglas, no sé si en la charla que nos dio en este ámbito o en otra, lo he visto en varias estos días, él decía, si hay algo que esta crisis de la pandemia está mostrando, es la importancia de controlar el territorio. Y ponía el ejemplo de la cantidad de accesos que tiene el AMBA, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Bueno, el territorio siempre fue importante, va a ser cada vez más importante. Si nosotros no planificamos el desarrollo de nuestro territorio, va a haber otros actores que les va a interesar hacerlo, y obviamente lo van a hacer a la medida de sus propios intereses, no a la medida de los nuestros. Adelante. Sigamos con la siguiente, Lucas, por favor. Bueno, un plan, acá puse un esquemita para tratar de mostrar un poco cómo es, digamos, cómo se inserta un plan, mejor dicho, cómo un plan puede contener programas y proyectos, ¿no? Y ahí hay algunas definiciones, ¿no? Esto es más bien operativo, instrumental, no quiero detenerme. Pasa a la siguiente, Lucas, así vemos un poco esto. Estas tres preguntas sí me parecen clave. Digo, si nos tiran sobre la mesa documentos de planes. En Concepción del Uruguay, yo le decía a un amigo el otro día, Concepción del Uruguay, aparte de ser la capital histórica de la provincia de Entre Ríos, debe ser la capital histórica de los planes que no se hicieron. Desde la recuperación de la democracia a la fecha se hicieron por lo menos 4. Son planes libros, son documentos escritos, que es más, ni siquiera se conocen, ¿no? Es difícil conseguirlos. Yo como de la última instancia, este año se cumplen 10 años, ahora en las redes sociales, si quieren verlos, los pueden encontrar ahí, estoy recordando algunos proyectos de esas instancias de planificación. Pero digo, si nos tiran sobre la mesa alguien que no conoce estos temas, o que los conoce, pero planes que no conocen, nos tiran, bueno, de golpe, los 4 planes de Concepción del Uruguay sobre la mesa, y nos dicen analizalos, y bueno, vamos a tener un buen trabajo por delante. Por eso, para simplificar esta tarea, yo siempre digo, miren, un plan, no se dejen apabullar por un plan, por un documento de un plan. Miren básicamente cómo responde 3 preguntas, no hay otra cosa. Más allá del humo, más allá de la anécdota, más allá de la estadística, un buen plan en realidad es la respuesta a 3 preguntas y no es más que eso. La primera pregunta es ¿qué ciudad tenemos? Lo que usualmente se denomina diagnóstico. La segunda pregunta es ¿qué ciudad queremos? Lo que usualmente antes se denominaba objetivos, ahora está más de moda, vieron que como en todo hay modas en esto, ¿no? Ahora está más de moda llamarlo modelo territorial deseado. Cuando vean ese palabrerío, esto es lo que yo quiero lograr, los objetivos.
La tercera pregunta es la pregunta del millón, quizá, porque saber cómo estamos, y no es tan difícil, saber a dónde queremos llegar tampoco puede ser tan difícil. Lo más difícil es identificar cuál es el puente que me lleva desde donde yo estoy a donde yo quiero llegar en el futuro. Mucho más difícil que identificarlo es después hacerlo, imagínense ustedes, la gestión. Pero bueno, identificar ese conjunto de estrategias que nos llevan a construir la ciudad que queremos debería ser la respuesta a la tercera pregunta que todo plan debe contener. Por eso, cuando evalúen un plan, consejo modestamente, despejen lo anecdótico, despejen lo no fundamental y veamos qué es lo fundamental. Lo fundamental es cuál es la respuesta a estas tres preguntas y si estas tres preguntas están bien, digamos, abordadas. Adelante, Lucas, veamos la siguiente. En la siguiente yo intento hacer una especie de tipología de planes. Obviamente hay muchos tipos de planes, ¿no? Digo, por ejemplo, dependiendo de la escala y dependiendo del tipo de plan, o sea, si es un plan sectorial, si es un plan territorial o de desarrollo urbano, o si es un plan integral que abarca todas las dimensiones del desarrollo, todas las dimensiones, todos los sectores de las políticas públicas. Con respecto a la escala, podemos ir desde la escala barrial, si ustedes quieren, hasta la escala nacional. Hay, por ejemplo, un plan estratégico territorial nacional. Está ahí, poco conocido, pero está. A nivel sectorial, pero a nivel nacional también, hay un plan estratégico de turismo, por ejemplo. Bueno, nosotros, en general, en una comuna, en un municipio, tendríamos que movernos con algo que está ahí al medio, que sería, bueno, tratar de tener un plan de ordenamiento territorial o un plan de ordenamiento urbano que abarque toda la ciudad y que esté referido por lo menos a la dimensión territorial. Si lo ampliamos a la integralidad y tenemos un plan integral de desarrollo, plan estratégico de desarrollo, como se llame, mejor. Pero por lo menos tener un plan que pretenda ordenar el territorio. Adelante. No quiero demorarme mucho para que después quede lugar para los intercambios. Bueno, obviamente los planes locales no están solos. Supónganse que en el municipio X, en la comuna Y, hacemos nuestro propio plan. Sepamos que este plan no está solo. Forma parte de una especie de pirámide, así como existe la pirámide jurídica, podríamos decir existe la pirámide de la planificación, ¿no? Tenemos lineamientos internacionales, los objetivos, nuestro país es signatario de estos compromisos, los objetivos de desarrollo sostenible, donde el objetivo 11 concretamente nos dice que el objetivo es lograr ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos la nueva agenda urbana, que nuestro país, junto con los demás, suscribió en Quito en la tercera cumbre de Hábitat hace ya 4 años. Tenemos a escala nacional planes nacionales, el que mencioné recién, el plan estratégico territorial, los que vengan, etc. Y tenemos también planes provinciales. En realidad tenemos y no tenemos, ¿no? Pero deberíamos tener un esquema ideal, planes provinciales y planes regionales. El plan estratégico territorial de la provincia de Entre Ríos es prácticamente desconocido, ni el propio gobierno lo invoca como elemento de legitimación de las políticas públicas, pero deberíamos tener un plan provincial de desarrollo y un plan provincial de ordenamiento territorial. Pasamos a la siguiente, ya entrando un poco más en tema. Bueno, ¿para qué tener un plan y para qué tener un código? Que no son lo mismo. El código es la herramienta normativa del plan. Bueno, cuestiones que parecen bastante obvias, podrían verse favorecidas si tenemos esta herramienta. Para ordenar y guiar el crecimiento urbano, como decía Estela, para que la ciudad no crezca de manera anárquica, desordenada. Acá entra la cuestión de las inversiones privadas, pero también la cuestión de la informalidad urbana, sobre todo en grandes ciudades, quizás en localidades pequeñas este tema no es tan importante, lo que se denomina la producción social del hábitat, ¿no? Maximizar la eficiencia de las infraestructuras, tener un buen esquema de jerarquización vial, una buena movilidad, proteger el patrimonio, tanto natural como cultural, y yo diría lo más importante, establecer una equitativa distribución de las cargas y beneficios del proceso de urbanización. El proceso de urbanización genera ventajas, genera valor, pero también genera cargas.
O sea, hay cargas y beneficios. El balance, el reparto de estas cargas y beneficios que presupone el desarrollo urbano es una cuestión básica que muy difícilmente puede abordarse de una manera equitativa si no es mediante un buen proceso de planificación. Bueno, ¿qué es un código? Dijimos antes que era un plan. Bueno, el código es la expresión jurídica del plan. Es el elemento normativo del plan. Hay alguna definición, alguna reflexión sobre esto, pero yo diría que muy frecuentemente se confunde, ¿no?, el plan con el código. En Concepción del Uruguay suele suceder, la gente le llama PECU, que es la sigla de Plan Estratégico de Concepción del Uruguay, en realidad al código, al COU, Código de Ordenamiento Urbano. ¿Por qué? Porque el código surgió en su momento, en un proceso que coordinó Freddy Garay, hace ya unos cuantos años, como la herramienta normativa del plan. El plan quedó en el olvido, el código quedó sancionado como ordenanza, después sometido a innumerables parches y excepciones. Bueno, pasemos a la siguiente, Lucas. Dijimos que los planes no estaban solos, los códigos tampoco. Ahí yo traté de hacer un esquema donde muestro al centro lo que podría ser un código de ordenamiento urbano o de ordenamiento territorial, que está vinculado, o debería, mejor dicho, estar vinculado, articulado con otras herramientas, con instrumentos de gestión urbanística, que vamos a ver después algunos ejemplos, con el código de edificación, que frecuentemente es una norma aparte, que regula más bien las cuestiones más técnicas acerca de, bueno, concretamente las normas que deben respetar la edificación, menos frecuentemente un código de espacio público, normas ambientales, y esto me parece muy importante, cómo se articula el código de ordenamiento urbano con el código tributario o con las normas impositivas. Esto es muy importante y en general está muy ausente. En general vemos que hay una disociación entre las políticas públicas urbanísticas cuando existen de las políticas tributarias a nivel local. Generalmente las políticas tributarias a nivel local se conciben meramente como una instancia recaudatoria, cuando en realidad podrían ser un formidable aliado de las políticas urbanísticas, porque los municipios tienen en sus manos la posibilidad de implementar algunas normas tributarias que tengan como por objeto no solo recaudar, sino también incidir, influir en la conducta de los actores económicos o de los actores sociales que intervienen sobre el territorio para favorecer determinadas conductas o para restringir otras. Digo, ejemplo típico, la penalización, que es muy frecuente, a la retención especulativa del suelo vacante en áreas consolidadas, a los terrenos baldíos, ¿no? Esto es muy frecuente en todo el país. Bueno, es una herramienta que bien diseñada podría servir, pero que no tiene en realidad o no debería tener un fin recaudatorio, sino tratar de impedir esta retención especulativa de inmuebles vacantes, especulación inmobiliaria en los centros urbanos, etcétera, etcétera. La siguiente, Lucas, si querés. Mientras Lucas cambia diapositiva, yo aprovecho para tomar mate, si ustedes no se enojan. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Pasá a la siguiente, Lucas, porque lo vimos, en realidad esto se los tiene que haber mostrado bien Jorge, y si no recuerden su presentación, o vayan a la Constitución o vayan a la Ley Orgánica del Municipio. Pero sí quiero detenerme en un parrafito del artículo 7º de la Ley Orgánica del Municipio. Fíjense ustedes que ese artículo 7º dice, en lenguaje imperativo, dice los municipios deberán dictar normas, no dice los municipios podrán. Por alguna razón, el legislador acá optó el modo imperativo. Los municipios, deberán dictar normas de ordenamiento territorial regulando los usos del suelo en pos del bien común y teniendo en cuenta la función social de la propiedad, consagrada en el artículo 23 de la Constitución de la provincia. A tal efecto, procederán a zonificar el territorio de su jurisdicción, distinguiendo zonas urbanas, suburbanas y rurales. En cada una de ellas se establecerán normas de subdivisión, usos e intensidad de la ocupación del suelo en pos del desarrollo local sostenible y la mejora de la calidad de vida de su población. En ese pequeño párrafo del artículo 7º, la Ley Orgánica de Municipios está diciendo mucho, porque está diciendo básicamente, de manera imperativa, reitero, por dónde
tienen que empezar, digamos, los municipios a regular estas cuestiones. Bueno, después hay otros artículos. Lo de las comunas es un tema aparte, porque la ley de comunas, lo charlábamos antes de empezar, fuera de micrófono con Jorge, después si quieren, con alguna pregunta podemos tratar este tema. Las comunas tienen menos atribuciones, tienen menos autonomía, tienen menos competencias, y tienen algunas competencias que están ahí pegadas con alfileres, diría yo, concurrentes con la provincia en materia de ordenamiento urbanístico, y dice la ley, hasta tanto se sancione una nueva ley provincial, obviamente, de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial. Yo soy bastante escéptico en este sentido, por lo tanto supongo que va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos una norma de ese tipo, y entonces las comunas ahí están en una situación complicada, ¿no? En la que tienen que compartir con la provincia competencias en materia de ordenamiento urbanístico sin una ley provincial adecuada que regule ese tema. Adelante, Lucas. Bueno, ¿qué debería establecer un código de ordenamiento urbano? Básicamente las cuestiones que están puestas ahí y no mucho más que eso. Clasificación y calificación del suelo, que ahora vamos a ver qué es, la zonificación, la subdivisión del suelo, la ocupación del suelo, los usos del suelo, la jerarquización vial y los instrumentos de gestión. Estos son muy importantes y son quizás los que están menos frecuentemente presentes. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Pasamos a la siguiente. Clasificación del suelo. ¿En qué consiste la clasificación? Como el nombre lo indica, clasificar el suelo en tres clases diferentes. El suelo urbano, se sobreentiende de qué se trata, el suelo urbanizable y el suelo no urbanizable. Lo van a encontrar de esta manera, lo van a encontrar de maneras distintas, pero yo diría que esta es la mejor manera de plantearlo. Sobre todo en municipios que tienen áreas rurales extensas, definir de modo muy categórico qué porción del territorio municipal no se declara, no se clasifica como urbanizable, y qué porción del territorio se declara como urbanizable con las condiciones que correspondan, obviamente. Dentro del suelo urbano aparece a su vez una subcategoría, o dos subcategorías, mejor dicho, que son el suelo consolidado y no consolidado, o sea, con distintos grados de cobertura de prestación de servicios, de infraestructuras, etc. Adelante. Bueno, el otro término que seguía, la calificación. Fíjense que son parecidos en el nombre, pero no son lo mismo, ¿no? La clasificación y la calificación. La calificación es básicamente asignar usos. Es lo que se llama, acá yo puse una cita de la ley del País Vasco, dice, la asignación por el planeamiento de los distintos usos globales y usos pormenorizados a las diferentes zonas en que se divide la totalidad o parte del término municipal. Entonces, bueno, ahí aparecen las famosas áreas residenciales, las áreas de usos industriales, etc. Adelante. La siguiente, Lucas. El tercer punto era la zonificación, vinculada con lo anterior, digamos, ¿no? La división del territorio en zonas que van a aparecer dotadas de distintos usos, pero aparte de distintos indicadores urbanísticos que ahora vamos a ver. Acá se plantea una especie de, yo diría, de oposición entre un criterio que estuvo presente hasta hace algunas décadas, heredero del urbanismo más clásico y del movimiento moderno, quizás que tendía a separar, digamos, ¿no? Incluso esto tuvo mucho que ver también con la vinculación del urbanismo con el higienismo. La pandemia es en este sentido un catalizador interesante de cómo impacta esto en las ciudades, ¿no? El urbanismo nació básicamente como una preocupación para que las ciudades fueran más saludables, para que tuvieran una mejor respuesta frente a las grandes epidemias del siglo XIX y luego del siglo XX. Y una primera reacción frente a esto fue porque obviamente la contaminación del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, ¿de dónde procedía? Básicamente de las industrias, en el mundo desarrollado estamos hablando, ¿no? Entonces,
y los barrios obreros cercanos a las industrias tenían condiciones de vida muy deplorables. Entonces, una primera reacción higienista fue decir, bueno, separemos, zonifiquemos de una manera muy tajante industria por un lado, suelo residencial por otro, para separar a los trabajadores del ámbito insalubre de la fábrica, al menos cuando no están en la fábrica. Este obviamente es un criterio que quedó obsoleto porque las fábricas, en general las industrias mejoraron, porque aparte la actividad económica hoy es mucho menos dependiente de la industria y mucho más dependiente de los servicios. Es decir, bueno, pasaron un montón de cosas que no viene al caso contar acá, pero hoy tenemos en realidad una tendencia a tener una zonificación mucho más flexible y con mixtura de usos, no distritos exclusivamente residenciales o exclusivamente administrativos, ¿no? Piensen en esos centros urbanos de las grandes ciudades donde no vive nadie, que de día son muy vitales, pero que de noche quedan absolutamente vacíos y son tierra de nadie, inseguros, degradados, etc. Bueno, eso no es bueno. Hay como otra oposición, otra alternativa entre tener un criterio de enumerar los usos permitidos, es decir, bueno, en esta zona se puede hacer todo esto, y es una lista larga de cosas, o un criterio mucho más flexible de decir, bueno, ¿no será más fácil decir, acá decimos lo que no se puede hacer, y si aparecen usos nuevos que no sean conflictivos, bueno, en la medida en que no estén prohibidos, los permitimos? En definitiva, la zonificación que tantas veces ha sido en el pasado idolatrada y más recientemente demonizada, yo diría, ni una cosa ni la otra, ¿no? Es solo un instrumento que debe articularse con otros y en todo caso ni siquiera es el más importante. Adelante. Bueno, la subdivisión del suelo. Esto sí es, todo es importante, pero esto quizá un poco más que lo que vimos recién, porque todo código debe establecer cuáles son las normas de subdivisión del suelo, porque el proceso de urbanización, de ampliación de la mancha urbana, por lo general se da por precisamente la incorporación al área urbana de parcelas que antes eran rurales o suburbanas al tejido urbano, digamos, más o menos integrado a la ciudad existente. Y en este sentido, lo que usualmente ustedes van a encontrar en cualquier código es, digamos, son los requisitos tendientes a establecer cuáles son las dimensiones mínimas de las parcelas, las formas de las manzanas, las dimensiones de las calles, cuáles son los requisitos que el Estado municipal, en este caso, le impone al desarrollador para permitir, para aprobar esa subdivisión del suelo, en términos de dotación de servicios urbanos, y de cesión de suelo, tanto para espacios verdes, como para equipamiento comunitario, como también podría ser en algunos casos menos frecuente para viviendas y obviamente para calles, ¿no? Esto va de suyo, digamos, que si no se cede suelo para calles, la subdivisión no se puede hacer, pero bueno, en muchos casos también está, y está bien que así sea, el requisito de la cesión de suelo para espacios verdes y equipamiento comunitario. Y ahí yo menciono al final una experiencia interesante que no tenemos tiempo de analizar en detalle hoy, pero que es la ordenanza de contribución por valorización en Trenquelauquen, que permitió, llamándole de una manera ingeniosa contribución por mejoras o contribución por valorización, permitió, digamos, algo muy importante que es recuperar para el municipio la valorización del suelo que produce el desarrollo urbano. Entonces, bueno, se generan incentivos para que en las áreas que el municipio determina, contiguas a la mancha urbana, un propietario del suelo pueda subdividir, pueda prestar la dotación de servicios, pero también tenga que ceder, digamos, algo al municipio para que el municipio, por ejemplo, vaya conformando no solo los espacios verdes y los equipamientos comunitarios, sino en algunos casos también bancos de suelo para vivienda de interés social. Adelante, Lucas. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto de no verlos a ustedes es tan raro. Perfecto, Pepo. Hay Vamos 39. bien, Pepo, vamos bien. Ok. Acelero al final, así termino. Bueno, otra cuestión que establece un código son los famosos indicadores urbanísticos. Lo habrán visto los que habrán visto un código, el famoso FOS y FOT. ¿Qué es el FOS? Es la sigla de factor de ocupación del suelo,
es el porcentaje de la superficie total del predio que se admite ocupar con edificaciones. Generalmente no se expresa en porcentaje, sino en un número que puede ser, por ejemplo, 0,5. 0,5 quiere decir 50%. O sea, si ustedes multiplican la superficie del lote que ustedes tienen por el FOS que tienen, o sea, supóngase un terreno de 200 metros cuadrados, vamos a hacer un ejemplo bien simple, un terreno de 200 metros cuadrados por un FOS de 0,5, me da 100, ¿no? Quiere decir que en planta baja pueden ocupar en ese terreno, si está en una zona con indicador FOS 0,5, pueden ocupar en planta baja solamente 100 metros cuadrados. Y después está el FOT, que es el factor de ocupación total, que es el coeficiente que multiplicado por la superficie total del predio da como resultado la superficie total máxima edificable en cualquier número de plantas, o en la cantidad de plantas o en la altura máxima que el código determine en otro artículo, supónganse ustedes. Entonces, vamos a ver, en el mismo ejemplo, si ustedes tienen un terreno de 200 metros cuadrados con un FOT 4, multiplican 200 por 4, 800, quiere decir que en ese predio van a poder construir en total 800 metros cuadrados. Y si me siguieron, si tienen un terreno de 200 metros cuadrados con FOT 0,5 y con FOT 4, ¿cuánto es el número máximo de pisos que van a poder construir? ¿Quién va a responder primero esta pregunta? FOS 0,5, FOT 4. ¿Hasta cuántos pisos puedo construir? 8. Así. 8. Muy bien, exactamente, 8. Podría ser que el código aparte en otro artículo diga por zona, acá hay una altura máxima de tantos metros. Alturas, retiro. ¿Cuál es la importancia de estos indicadores urbanísticos? En primer lugar, determinan densidad y compacidad edilicia, ¿no? Si nosotros queremos fomentar o restringir la densidad o la compacidad por alguna razón, pero aparte, más importante que eso, yo diría, permiten la articulación con otros instrumentos de gestión del suelo. Por ejemplo, uno muy interesante, que se utiliza en San Pablo, que es la concesión onerosa del derecho de construcción, que está explicado ahí abajo. Sobre este instrumento deberíamos hacer un curso, y ni siquiera una charla, un curso aparte acerca de concesión onerosa del derecho de construcción. Es un elemento, es un instrumento muy interesante porque permite recuperar plusvalía, permite financiar el desarrollo urbano y es algo parecido a lo que implementó la Ciudad de Buenos Aires a partir del año pasado, que ellos lo llaman plusvalía urbana. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema porque si no, nos llevaría mucho tiempo. Pero digo, un instrumento de concesión onerosa del derecho de construcción, como en San Pablo, por ejemplo, parte de tomar una decisión básica que es, toda la ciudad tiene FOT 1, básico, y luego hay un FOT máximo que ahí sí aparece el hecho de pagar al municipio por comprar, entre comillas, ese derecho de construcción. Pero si yo no tengo un FOT 1, difícilmente pueda tener ese otro instrumento. Bueno, sigamos. Lucas, la siguiente. Otra cosa que establece un código, si del tema anterior les quedaron un montón de dudas, estén absolutamente tranquilos. Planteé el título. Usos del suelo, vinculado con lo que decíamos antes de la zonificación, recuerdo, ¿no? Tendiente a segregar usos conflictivos, obviamente las industrias, en general hay una tendencia a generar parques industriales en función de la escala de los establecimientos, etcétera, actividades logísticas, ¿no? Hay usos más conflictivos que otros. Y por lo tanto, a los usos bien conflictivos habría que segregarlos. Ahora, a los usos complementarios, por el contrario, habría que integrarlos. Esta es un poco la tendencia que hoy está de moda, entre comillas, en algunos ejemplos que probablemente algunos de ustedes habrán visto, el famoso ejemplo que se está debatiendo actualmente de las supermanzanas en Barcelona, o algo que también está siendo muy mencionado últimamente, que es este esquema de la París de los 15 minutos, que está planteando la alcaldesa de París,
como modelo de desarrollo urbanístico, ¿no? La idea de tener, fíjense en ese esquemita, chez moi, dice en francés, al centro, o sea, mi casa en el centro, y tener a 15 minutos de mi casa la escuela, el trabajo, el almacén, el aprovisionamiento básico, la circulación. Quizá no voy a tener, obviamente, imagínense una ciudad como París, qué sé yo, un equipamiento de escala ni siquiera urbana, de escala europea, la ópera de París, ¿no? La famosa ópera de París. No puede haber una en cada barrio, obviamente. Pero yo tengo que tener, si quiero ir a la ópera de París, cerca una línea bueno, en París de subte o de lo que fuera, que me permita llegar al metro, ¿no? Entonces, esto obviamente a una escala de gran ciudad como París. Nosotros la ciudad más grande que tenemos es Paraná, es mucho más chica que París, obviamente, pero el hecho de tener, piensen que en ciudades como Concepción del Uruguay no logramos, que no es tan grande, digamos, hemos cometido muchas veces este error de tener conjuntos de vivienda social absolutamente alejados de la periferia, que no tienen a 15 minutos, ni peatonalmente, ni en bicicleta, ni en transporte público, el acceso a ciertos equipamientos comunitarios. De modo tal que el ejemplo de París, que a alguno le puede parecer un poco traído de los pelos, en realidad tiene una validez bastante universal. En cualquier ciudad, en Concepción del Uruguay también, en Paraná también, en Concordia también, en cualquier ciudad deberíamos tener cerca de nuestra casa un conjunto de, no sé cómo decirlo para ser lo más genérico posible, un conjunto de prestaciones urbanas, de servicios urbanos disponibles, porque esto a su vez, aparte, nos va a permitir prescindir de ese gran problema que es el automóvil en nuestra ciudad, ¿no? Es todo un tema. Bueno, adelante. La otra cosa que plantea un código es la jerarquización vial. Esto lamentablemente muchas veces no se ha tenido en cuenta, entonces las ciudades, la trama urbana, la jerarquización vial, perdón, es la huella de la falta de planificación. Si ustedes miran, disculpen que ponga siempre como ejemplo Concepción del Uruguay, porque es la ciudad que más conozco, obviamente, yo nunca voy a conocer la ciudad de ustedes como la conocen ustedes, y probablemente los que no son de Concepción del Uruguay nunca la van a conocer como la conocemos nosotros. Esto es así, ¿no? Si ustedes miran en el Google Maps una foto aérea de Concepción del Uruguay, van a ver que el núcleo central, el plano fundacional de Rocamora y el crecimiento que tuvo hasta determinado momento es más o menos ordenado. Un conjunto de 8 por 8 manzanas que empezó a crecer con esa trama ortogonal, y en algún momento eso se explota y aparecen calles en diagonal, manzanas de formas raras, de dimensiones raras. Bueno, eso es por no tener precisamente un plan que ordene, entre otras cosas, la jerarquización vial, y eso también tiene que formar parte de un código. Y finalmente, algo que muchas veces no está, yo mencioné hoy el caso de Tandil. Tandil es un ejemplo interesante, no sé cómo le irá con la implementación, aunque el otro día Fabio Ketlas lo mencionó a Tandil como ejemplo de desarrollo local, así que le debe ir bastante bien, pero la verdad que no conozco, nunca fui a Tandil, o he pasado a lo sumo, pero estaba mirando el plan de Tandil y el código de Tandil, que están, lo interesante es que están en una sola norma, en una sola ordenanza aprobaron todo, plan, zonificación, indicadores urbanísticos e instrumentos. A veces los instrumentos están aparte, cada uno en una ordenanza específica. En el caso de Tandil tienen como un esquema general todo medio junto, eso me pareció interesante. Y yo simplemente acá los nombro, porque ya quisiera ir terminando. Insisto, acá aparece uno que yo mencioné hoy, la concesión onerosa del derecho de construir, el ejemplo más famoso es San Pablo. Otros son más conocidos, por ejemplo, banco de suelo. Hay banco de suelo en Gualeguaychú, que yo sepa, hay banco de suelo en San José. La vieja y pacíficamente aceptada, como le llaman los abogados, contribución por mejoras. Muchos de estos instrumentos tienen la particularidad de tener en común algo que también, digamos, está de moda, la nueva agenda urbana de Quito 2016 lo plantea, la política nacional urbana que aprobó el gobierno nacional durante el gobierno del presidente Macri es un documento poco conocido, lamentablemente también lo plantea, que es, y es un tema que está cada vez más presente en la discusión, que es la recuperación de la valorización del suelo que generan las inversiones públicas o las decisiones administrativas de los poderes públicos.
cómo recuperar ese valor, esa valorización del suelo que se genera por la obra pública, por ejemplo. Bueno, en general todos estos instrumentos tienen la ventaja y tienen en común que son distintas formas de recuperación de plusvalías urbanas. Muchas veces cuando uno nombra esto, lo que primero surge es una especie de resistencia, ¿no? Y lo bueno que tiene la contribución por mejora es que en realidad está bastante aceptado. A nadie nos gusta pagar cosas y a nadie nos gusta pagar impuestos, pero en general cuando la gente ve enfrente de su casa que la obra aparece, la relación es como más directa, la gente piensa que está pagando la obra, en realidad está pagando otra cosa, pero bueno, hay menos resistencia. Bueno, ahí aparecen un montón, reajuste de tierras, convenios urbanísticos, muchos de estos aparecen en el plan de Tandil y en otros que podríamos mencionar como ejemplos, el gravamen especial a inmuebles ociosos que mencioné hoy, y la regularización dominial, sobre todo importante en aquellas ciudades que tienen, sobre todo grandes ciudades, o medianas, intermedias, como Concepción del Uruguay, que tienen en este momento villas o asentamientos que están incluidos en la ley, no recuerdo el nombre, la ley de hace un par de años, 2018 creo, que establece la necesidad de la regularización dominial de los más de 4.000 villas y asentamientos que hay en todo el país. En Concepción del Uruguay, para que ustedes tengan una idea, hay 20, aunque no parezca. Bueno, a modo de síntesis, terminando, porque ya hablé demasiado, estoy con un poco de tos, yo diría que una política de planificación urbana debería basarse, como toda buena política, en un enfoque de derechos. Tengamos en cuenta que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial nos dice que tenemos derecho a la vivienda, nos dice que tenemos derecho al hábitat, al ambiente. Ahí aparece el tema del derecho a la ciudad, que también es un concepto novedoso. En la nueva agenda urbana aparece. Deberíamos tamizar estos derechos con una serie de principios que ahí aparecen enunciados, la función social de la propiedad del suelo y de la propiedad en general, que como dije tiene reconocimiento constitucional en nuestra provincia a partir del 2008, la planificación democrática, el reparto equitativo de cargas y beneficios, el suelo como recurso escaso, la recuperación de plusvalías urbanas, la coordinación intersectorial, etcétera, etcétera. No quiero aburrirlos con la enumeración de esos principios que ustedes ven ahí, y finalmente todo esto debería instrumentarse, operacionalizarse, valga la redundancia, en una serie de instrumentos concretos que tienen que tener, obviamente, para tener fuerza legal, tienen que ser aprobados en general por ordenanza, ¿no? Como son los planes, los códigos que mencionamos, y estos instrumentos de gestión del suelo. Yo pongo ahí también los instrumentos tributarios, porque la integración entre instrumentos tributarios e instrumentos urbanísticos es clave. Obviamente otras cuestiones, la obra pública, la política de vivienda, la gestión ambiental, cómo se articula todo esto con otras políticas sectoriales. Por ejemplo, las localidades turísticas tienen obviamente un requisito especial en este sentido, etc. Bueno, yo diría que por ahora hasta ahí llego. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido con esta extensa exposición. Obviamente se trata de un tema complejo y que tiene muchas derivaciones, ¿no? Vieron que yo me fui yendo y viniendo, pero bueno, si de algunas de estas cuestiones más específicas Te quedaste sin audio, Pepo. ¿ahora? Ahora sí. Ok, pero lo último más o menos se escuchó, sí. Quedo a disposición de... Son 10 segundos, te quedaste sin audio. Ok, no dije nada importante. Quedo a disposición de sus preguntas, comentarios, críticas y observaciones varias. Bueno, Lelia. ¿puedo ¿Sí? hacer una pregunta? Lelia Recalde, adelante, Sí. bienvenida. ¿Qué tal? Hola Muy a todos. bien.
yo no sé si acá hay concejales Sí. oficiales o de oposición, pero me parece buena. Probablemente nosotros, por una cuestión, una deformación profesional, nos parece que estuvo clarísimo, que estuvo, es lo que conocemos, y entonces, bueno, yo de mi parte me pareció una charla clara, pero está bueno esto de poner énfasis de lo que significa para las arcas del municipio, justamente en estos momentos tan escasos, de recursos tan escasos, la relación entre el tener ordenado el territorio, o por lo menos tenerlo pensado, tenerlo manejado en un plan, y su inmediato relación con el código, con el catastro, con el código tributario, con la previsión de lo que se puede ir generando a partir de un plan, lo que puede generar en los recursos del municipio, el buen manejo del plan. Y un buen ejemplo de eso para los argentinos es la ciudad de Rosario, que desde Usandizaga en adelante ellos están respetando, en todo caso corrigiendo y verificando cada tanto su plan urbano, pero ha sido una herramienta permanente de gestión y que gobierno tras gobierno sostienen, defienden, en todo caso a veces corrigen cuando tienen oportunidad, van adecuando a las circunstancias. Por ejemplo, cuando se les privatizaron los ferrocarriles, rápidamente incorporaron sectores, pero siempre para que el municipio y finalmente el contribuyente sean los beneficiarios de un buen control de su ciudad. Entonces, por eso me pareció bueno y que los concejales en ejercicio o los de oposición tengan muy en cuenta la importancia que tiene esto de tener la ciudad manejada o controlada, o por lo menos pensada a través de un plan, y si lo tienen y está un poco pasado de tiempo, o no se ajusta a la realidad, porque como dice Pepo, han copiado y pegado, o han comprado algo que vino de afuera y no les parece bien, bueno, habrá que revisarlo y habrá que, porque son tiempos de todos los recursos escasos, viene bien tenerlos en cuenta, nada más que eso. Muchas gracias. Sí. Gracias, Lelia. Néstor pregunta, ¿hasta qué grado va de la mano la planificación del territorio con la ocupación del territorio? Más específicamente, la ocupación por parte del Estado como expresión de la sociedad urbana. ¿Querés que te haga la otra pregunta? Porque me parece que podés vincular la respuesta para Santiago también. Ok. Santiago, después 718-9929-965 quiere opinar, pero lo dejamos opinar, no sé quién es, la verdad que no sé quién es, tiene un número de teléfono, no sé quién es, pero puede opinar después después de la respuesta tuya. Dice Santiago, en las planificaciones, ¿existe la urbanización de las villas? Ya sea con calles, cloacas, electricidad, asfalto, etc. Y junto con la urbanización, ¿podría hacerse un censo para tener un seguimiento? Bien, dos cuestiones. La vinculación de la planificación, están relacionadas obviamente, viene bien. Yo diría, la ocupación del territorio se va a dar de una manera u otra. Entonces, si desde el municipio o la comuna no tenemos adecuadas herramientas de planificación y de gestión, quiero enfatizar esto, porque hay una tendencia a creer que la planificación es hacer el plan, ¿no? El plan libro, pues ese plan queda guardado en la biblioteca,
si el plan no sirve, como dice Matus, el plan, dice Matus, es aquello que precede, o sea, que está antes, y que preside, o sea, da la orden a la acción. El plan precede y preside a la acción. Si no orienta el accionar público, si no inspira las decisiones de política pública, el plan no es plan, es un documento de plan. Es como una ley que se quedó en proyecto, está cajoneado, digamos, ¿no? Entonces, la planificación es fundamental para ordenar la ocupación del territorio. ¿Para ordenarla de qué manera? Bueno, en el sentido de una determinación de los usos y de las características de ese espacio urbano en general, pero también puede ser rural y suburbano y todas las gradaciones que ustedes quieran, de la manera más democrática y más equitativa posible. En este sentido, yo lo vinculo con alguna reflexión que hacía hace algunos días en una columna que algunos medios me publicaron, la pueden buscar, si no después les mando algún link, en la que yo hablo, incluso desde nuestra identidad política y doctrinaria, para decirlo rápido, no quiero profundizar esto, pero para decirlo rápido, socialdemócrata, vinculada con la defensa de la democracia liberal y de una sociedad más justa, etc. Yo digo, hoy hay una peligrosa tendencia en nuestras ciudades a conformar lo que algunos autores llaman la no ciudad. ¿Qué es la no ciudad? Bueno, la degradación, la pérdida de valor de aquellos atributos que la ciudad clásica supo tener, que nunca fue una ciudad perfecta, no la idealicemos con una visión romántica, pero sí nuestras ciudades, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pienso en las ciudades intermedias en la Argentina, lograron cosas muy interesantes. Una adecuada, digamos, pienso en la ciudad de la generación de nuestros padres, ¿no? Los que tienen mi edad. Una ciudad que más o menos había logrado cubrir de servicios públicos, que tenía equipamientos urbanos de calidad, que tenía una adecuada conectividad, que tenía un tejido residencial más o menos, donde había una marginación incipiente, pero no 20 villas y asentamientos. Bueno, eso empezó a cambiar. Y empezó a cambiar sobre todo en las periferias. Y empezó a cambiar de la mano de tres actores. Paradójicamente el Estado, que tendría que haber sido el ordenador de esto, y el agente catalizador de la mejora de la ciudad, contribuyó al empeoramiento de la ciudad. Y se materializa esta no ciudad en tres productos, en tres objetos, si ustedes quieren, que tienen que ver con la respuesta que le dan tres actores a la demanda de vivienda o al problema de la vivienda. El Estado, los sectores marginados y el mercado para los sectores de alto poder adquisitivo. El Estado, como no tuvo políticas de suelo, cuando tuvo recursos financieros para construir vivienda social, la localizó cada vez más en la periferia. Conjuntos urbanos segregados, aislados, dispersos, generando segregación residencial, problemas para abastecer eso adecuadamente con infraestructuras, especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. El conjunto del decálogo de cosas que no hay que hacer. Los sectores marginales, obviamente, sin respuestas por parte del Estado, porque en realidad si ustedes piensan, por ejemplo, en Entre Ríos, el IAPB ha dado respuestas malas, pero en todo caso ha dado respuestas a sectores medios, no a sectores marginales. Los sectores marginales no les queda otra que ocupar lo que pueden en villas y asentamientos. También con un proceso obvio de deterioro del hábitat. Y por otro lado, ante la crisis de la ciudad central, sectores de poder adquisitivo más elevado, sectores medios y medios altos, tratando de huirse de la ciudad en este oxímoron, digamos, que son las urbanizaciones cerradas. Bueno, la combinación de estos tres productos es la tormenta perfecta, ¿no? Es la pérdida del atributo integrador y civilizador de la ciudad, la consolidación de una ciudad cada vez con más guetos, con menos integración sociourbana. Ahora, la respuesta frente a esto no va a poder ser otra que una respuesta muy cuidada, y va a ser enormemente difícil. Piensen en la magnitud de los desafíos que yo estoy
hablando, ¿no? ¿Cuál debe ser? No tengo el número, pero debe haber una demanda insatisfecha de vivienda por parte de los organismos del Estado en Concepción del Uruguay, vuelvo al ejemplo, ¿no? Altísima. Hay que urbanizar 20 villas, ahí nomás ya tenemos una epopeya. Y hay que integrar la ciudad para que el tejido residencial céntrico y periférico también, pero en la ciudad integrada vuelva a ser atractivo para inversiones de desarrollos inmobiliarios, digamos que no hay que demonizar, sino que en todo caso hay que tratar de orientar para que produzcan buena ciudad. Bueno, ¿cómo hacemos todo eso? Un fenomenal desafío. Sin un plan va a ser imposible, con un plan va a ser dificilísimo, dificilísimo. Ahora, sin plan, estamos al horno. Y el tema de las villas en particular, algo dije, hay una ley, la 27.000 no sé cuánto, autores, los formales al menos, los presidentes de los interbloques de Cambiemos, Mario Negri y Lilita Carrió, y no recuerdo, presidente del PRO en ese momento, del bloque del PRO en ese momento, aprobada prácticamente por unanimidad en ambas cámaras, plantea el desafío de la integración sociourbana y la regularización dominial de las más de 4.000 villas que hay en todo el país. La ley fue un gran avance, están relevados en el marco del RENAVAP, eso permitió los certificados de vivienda familiar y detuvo los desalojos, pero ahora viene el gran desafío, ¿cómo hacer esto? Sobre todo cuando uno pregunta cómo financiarlo, ¿no? No tengamos una mirada ingenua de esta cuestión. Bueno, yo creo que hay muchos de estos instrumentos de gestión urbanística nos dan alguna clave para encontrarle la vuelta a esto que parece tan difícil, porque en realidad, como nos dijo Joan Clos en Mendoza se hizo hace 3 años el Foro Nacional Urbano, después de Quito 2016, creo que fue 2017, en Mendoza se hizo el Foro Nacional Urbano, y ahí fue el que era entonces, ahora es una mujer, un nombre medio difícil que no me acuerdo, pero en ese momento el director de ONU Habitat era Joan Clos, un catalán que es médico en realidad, fíjense qué interesante la visión de un médico, y Joan Clos nos dijo ahí, y lo repite muchas veces, creo que en el curso de la bibliografía yo les puse un video de Joan Clos. Joan Clos nos dijo ahí algo que es obvio, pero que nunca o muy pocas veces se tiene en cuenta. El desarrollo urbano genera más valor del que cuesta. O sea, el desarrollo urbano es un gran negocio. Debería ser muy fácil financiar el desarrollo urbano. El problema es quién se queda con esa valorización. Si el Estado instrumentara mecanismos ágiles y razonables de recuperación, y ni siquiera digo todo, de parte de la valorización del suelo que produce el desarrollo urbano, podríamos empezar a tener una punta para encontrarle alguna vuelta a este desafío de diseñar mecanismos tributarios, financieros y urbanísticos para precisamente poder no solo orientar, ordenar y poner normas que digan esto no se puede, sino poner la plata, ¿no? Poner la plata para construir la ciudad que queremos. Bueno, no sé si había otra. No. Respondí más o menos lo que... Luis Uriona. Luis, ¿me estás escuchando? Luis, adelante. Te escuchamos. Bueno, de Flaviana Luis, activa el micrófono, Luis. Lo esperamos a Luis. No lo veo, tiene un número y yo no lo vi. Pero me puso que el número de él es de Luis. Bueno, Flaviana dice que en el año 2018 se conoció que el gobierno avanzaba con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable. Ella quiere saber en qué está eso. ¿En la provincia? Entiendo que hay 2 proyectos, yo presenté uno y el Poder Ejecutivo presentó otro, y eso pudo haber tenido algún principio, no está Gabriela acá para recordarnos, pero pudo haber tenido algún principio, algún esbozo de tratamiento en la Comisión de Tierras que presidía Gabriela Lena, y hubo algún intento nuestro de motorizar, incluso la SAPLAT, la Sociedad Argentina de Planificación Territorial,
junto con el Colegio de Arquitectos, organizó una serie de charlas sobre esta cuestión. Creo que hubo una en Concordia, una en Paraná y una en Concepción del Uruguay, donde lo invitaron a Abelardo Llosa, el autor, digamos, del proyecto oficial, por así llamarlo. Yo participé solamente de la que se hizo acá en la UCU, y ahí, bueno, vimos que en realidad los proyectos no eran tan disímiles. Obviamente yo reivindico el mío, pero era un aporte al debate, y yo ahí dije algo, no recuerdo si lo dije en la conferencia o en una charla informal posterior, adelante de algunos amigos de la SAPLAT y algunas autoridades de la universidad. Miren, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si mañana el presidente de la Cámara quiere aprobar sobre tablas y sin cambiarle una coma el proyecto del Poder Ejecutivo, sepan que este legislador de la oposición lo vota con las dos manos. Porque digo, preferible tener algo a no tener nada. Bueno, pero esto forma parte, digo, hay de esta dificultad que muchas veces tenemos de saber distinguir la verdadera, la real voluntad política de la declamación, ¿no? Pasó algo parecido, yo lo comentaba hoy con Jorge, con la Ley de Ordenamiento Territorial a nivel nacional. Piensen ustedes que durante el gobierno de Cristina, si mal no recuerdo, el COFEPLAN, el Consejo Federal de Planificación, que nuclea al gobierno nacional y a todas las provincias, acordó, piensen ustedes lo difícil que es ponerse de acuerdo el conjunto de distritos de todo el país con el gobierno nacional. Bueno, acordó un texto que dio lugar a un anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial. Y no ha sido tratado por el Congreso de la Nación, ¿no? Entonces digo, hay a veces una formalidad, ahí aparecen las firmas, etcétera, pero en realidad después aparece la voluntad política verdadera, real, cuando las manos se levantan en el recinto, cuando las leyes se promulgan, y yo diría mucho más, cuando se implementan. La verdad es que hasta ahora este gobierno todavía es una incógnita, en que algunas señales va dando, al menos en lo discursivo. Hasta ahora, a nivel provincial y a nivel nacional, lo que se ha notado es en la práctica, ausencia, falta de voluntad política para avanzar realmente en la sanción de un marco normativo que oriente el ordenamiento territorial, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Néstor hace, no hace una pregunta, pero me gusta lo que dice que él llama a la descripción que hiciste de la falta de plan, la no ocupación del territorio. Y Gustavo López, y después viene Germán Manuzzi, pero son dos cosas diferentes. Primero Gustavo López, el Código Urbano, pregunta, y de edificación, ¿están actualizados en los municipios de la provincia o solo es discrecionalidad política? Bueno, ayúdenme los de otros distritos. Yo opino por Concepción del Uruguay. Discrecionalidad política en todos los municipios. En Concepción del Uruguay es un caso de estudio. Podríamos ser objeto de un congreso mundial en esto, porque tenemos 4 documentos de planes, algunos muy interesantes. En uno trabajó Freddy Garay, que más allá de su filiación política es un tipo que yo respeto muchísimo. Tenemos 4 planes, tenemos código, emparchado un millón de veces y exceptuado otro millón de veces, que este es otro problema del que no hemos hablado. Cuando se le busca la vuelta no a la reforma de la norma, sino por vía de excepción, ¿no? Digamos que esto es un absurdo, ¿no? Piensen ustedes que lo que sería de una norma, voy a dar un ejemplo por el absurdo, la validez que adquiriría una norma de tipo penal, por ejemplo, si en alguna ocasión el Congreso de la Nación dijera, bueno, no, para este caso, para este crimen, vamos a hacer una excepción y no se va a aplicar el Código Penal. Bueno, eso es lo que hace a veces el Consejo Deliberante. Dice, en este caso, por excepción, no se va a aplicar la norma. Eso la destruye la norma. Todo el mundo, en vez de... muchos ni siquiera reclaman que la norma se reforme, van directamente por la vía de la excepción. Esto la va destruyendo. Yo creo que en este caso particular lo que hace falta es un poco barajar y dar de nuevo. No tirar todo por la borda, porque la experiencia de 4 procesos de planificación debería enseñarnos algo. Tomar mucho de lo que allí está. Digo,
Yo todos los días doy a conocer un proyecto desconocido de la última instancia, de la reformulación del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay del año 2010. Va a cumplir 10 años. Hay proyectos interesantísimos. Yo no participé ahí, no tuve absolutamente nada que ver, pero digo, son proyectos que no reivindican ni siquiera los que los formularon. Es una especie de paradoja bastante difícil de entender. Bueno, no hay que tirar todo eso por la borda. Rescatemos lo que es valioso, hagamos un nuevo plan, en función de ese plan que nos va a decir qué ciudad queremos y cómo la queremos construir y dónde estamos, identifiquemos un conjunto de normas, todo esto que más técnico, si ustedes quieren, que hablábamos hoy, el FOS, el FOT, etcétera, etcétera, qué instrumentos de gestión vamos a utilizar, ponemos a toda la ciudad FOT 1 y hacemos como San Pablo, concesión onerosa. A mí me encanta esa idea, vamos por ahí, pero discutámoslo. Para muchos, esto que estoy diciendo es chino básico. O sea, tenemos que empezar a dar una discusión acerca de qué quieren decir estas cosas. Entonces, ahí tendríamos recién un código y un conjunto de normas y de instrumentos adecuados, actualizados, y ahí podríamos empezar a realmente plantear con alguna razonabilidad que vamos a tener capacidad de incidir en el desarrollo urbano. Porque si no, nos engañamos entre nosotros. Bueno, la ciudad crece como crece, no crece como nosotros queremos, no nos engañemos en ese sentido. tengo muchas preguntas, Pepo, Adelante, adelante. Preguntas. Yo tengo que complementarte, porque la pregunta de Gustavo López, tengo que complementarte. Germán se me enoja porque lo demoro, pero tengo que complementarte. Esto es el plan estratégico territorial que el Ministerio del Interior y Obras Públicas que tuvimos en nuestro gobierno, el que se fue, una cosa extraña, mezclar el Ministerio del Interior con Obras Públicas, pero bueno, han realizado durante los 4 años de gestión en diferentes municipalidades. Yo cuento, Pepo, perdón, pero yo cuento solo mi experiencia. La respuesta para Gustavo López, desde mi experiencia por conocer, creo, todos los municipios de la provincia, es que hay discrecionalidad política, no hay coordinación, no hay cooperación, no hay concertación en relación a esto. Llegó, entonces Germán, abrí tu micrófono porque lo tenés cerrado. Abrí tu micrófono y después lo vamos a escuchar a Luis porque se conectó Luis. Luis Guriona. Muy buena la exposición y la verdad que muy gráfica y educadora, digamos. Así que en base a eso, yo he estado en municipios y ahora estoy en comunas. Y, digamos, en los municipios se están creando en este momento, sobre todo los nuevos municipios, ordenanzas generales de creación o para hacer fondos, digamos, de tierra, en los cuales, digamos, por ahí desde mi punto de vista, no sé de tu opinión, pero creería que va a ser mucho más ilustrada que la mía, es el tema de que, bueno, el tema de la residencia, el domicilio, a quién le van a dar las tierras cuando creen ese fondo. Es complicado por el tema del traslado poblacional que hacen de un lugar a otro, a los fines electoralistas, y que eso funciona en pequeños municipios y revientan la estructura electoral al momento de ir a elecciones. Uno empieza a ver gente de diferentes lugares que no son habitantes o residentes de la zona o del pueblo. Ni siquiera de la zona, sí, mucho menos del pueblo. Bueno, esa es la cuestión respecto al municipio. Después, respecto de las comunas, hemos tenido algunas reuniones con la Dirección de Catastro de la provincia, en las cuales el director es Carlitos Dualde, ha sido de varios. Y él mismo dice que, bueno, por ahora tiene el personal a un 30%, por el tema de la pandemia, pero que es su intención la de legislar en conjunto con las comunas, digamos, el tema de una ley general al respecto, urbanística, de catastro y, bueno, y esta cuestión. Tenemos algún inconveniente en algunas comunas, bueno, comunas que ya son antiguas, como la de Sosa, para una campaña,
que tiene una, digamos, es extensa, digamos, la manzana, que son varias manzanas, la urbanización, digamos, en otras no tanto, pero bueno, ahí tenemos como que hay un territorio que no es de nadie, y bueno, cualquiera viene, hace posesiones, queremos de alguna manera impedirlo, bueno, tratar de que no sea territorio de nadie ni un viva la pepa, y se nos complica bastante, por eso hemos tenido reuniones tratando de evitar esta cuestión que está sucediendo en varias comunas, y hay varias que, por lo que tengo entendido, están en esta situación. Bueno, el tema sobre todo me gustaría saber tu opinión respecto al banco de tierra. Bien. Y digamos, con respecto a la residencia, el domicilio, la antigüedad, no que se lo den sin antigüedad a uno residente, y toda esta cuestión. ¿Se entiende? Perfectamente. A ver, el banco de tierras es una herramienta, un instrumento clásico, diría yo, que está presente en muchísimos planes y en muchísimas normas de municipios a lo largo y a lo ancho del país. Hay experiencia, deberíamos, digamos, no lo he estudiado a fondo, pero deberíamos poder sacar conclusiones, como se dice ahora, políticas públicas basadas en la evidencia, digamos, ¿no? Deberíamos sacar conclusiones acerca de la evidencia empírica que arroja la experiencia concreta de la implementación de este instrumento de bancos de tierra a lo largo y a lo ancho del país. Hay experiencias para analizar y para comparar. Como toda herramienta, como todo instrumento, puede usarse mal, puede usarse bien. Entonces, no solo hay que diseñarlo bien, no solo hay que tener una buena ordenanza de banco de tierra. ¿Por qué es necesario un banco de tierras por parte del municipio? Porque hay una demanda de suelo urbanizado, básicamente para uso residencial, a la que el mercado no da adecuada y suficiente respuesta. Y un banco de tierras podría ser, bien utilizado, un instrumento de intervención virtuosa en ese sentido, para hacer accesible el suelo urbanizado, ¿no? Los famosos lotes con servicios, sobre todo a jóvenes, ¿no? Y no verlos empujados a la periferia, o a tener que ocupar lo que puedan, o a tener que vivir quizá en conjuntos de vivienda social con inadecuadas localizaciones. Bueno, pero para esto hace falta tener, yo diría, un banco de tierras no solito, creyendo que, digo, está bien que el tema nos interese, porque el tema lo he charlado estos días con algunos amigos y amigas que trabajan en bloques de concejales. Está bien que el tema nos interese, me parece, y está bien que si no hay, hagamos una ordenanza para crear un banco de tierras, y está bien que la hagamos lo mejor posible. Pero sepamos que ese instrumento por sí solo va a ser bastante ineficaz. Digamos. Tendría que estar acompañado por otros en el marco de un proceso de planificación, pero claramente puede ser un instrumento. Ahora, como todo, hay que usarlo bien. Miren, este es el documento del Plan de Concepción de Uruguay del año 2010. Creo que ayer lo divulgué. Proyecto 64, Banco Municipal de Tierra. Crear un banco de tierras de gestión municipal que busque desarrollar acciones tendientes a reducir el déficit habitacional, facilitar el acceso a la tierra a los sectores medios y bajos y regularizar las situaciones de tenencia precaria. Deberá gestionar todas las tierras municipales existentes e incorporar a su patrimonio las nuevas tierras generadas a través de donaciones, cesiones, compras y acuerdos. ¿Cómo se incorpora tierra al banco de suelo? Es precisamente el punto de contacto, el punto de articulación que podría tener esta herramienta con otras, que por ejemplo, recuperen y reinviertan plusvalías generadas por la obra pública, ¿no? Entonces piensen no sé, en un mecanismo de contribución por mejoras, o de concesión onerosa del derecho de construcción, o de cesión de suelo cuando hay nuevas urbanizaciones que
brinde recursos al municipio y que el municipio utilice esos recursos o bien para conformar otra herramienta que es un fondo de desarrollo urbano, por ejemplo, para construir vivienda, o para adquirir adecuado suelo urbanizado. Entonces, esa es la forma en la que podría dotarse de recursos, porque si yo creo un banco de tierras, si después no le genero el mecanismo de cómo lo voy a alimentar, es clave lo que decís vos, ¿cómo sale suelo del banco de tierras? Tiene que salir suelo bien, al que corresponda, ¿no? No que me traigan gente de cualquier lado, como político, no como herramienta de dominación clientelar, o sea, no a un montón de cosas. Por esa vía va a salir suelo. ¿Cómo entra suelo al banco de tierras? Ahí es donde tenemos que articularlo con otras herramientas. Pero es una herramienta interesante, necesaria, yo diría una cosa que falta en muchas localidades. Bueno, Pepo. Sí. Luis está por ahí, Luis, habla. Luis. No sé qué pasa con mi micrófono. Luis acaba de decir que quiere felicitarte por tu militancia con el tema y la seriedad que le pones a la cuestión. Creo que este tema es uno de los grandes déficits de la formación de nuestra práctica política general. No se debiera concebir la acción de gobierno sin un plan estratégico en nuestras ciudades, regiones, provincias o país, y reivindico la incorporación del concepto indisociable de un plan, la política impositiva y la recuperación de la inversión pública. Totalmente de acuerdo. No sé qué pasa con mi micrófono y video, pero Gracias. los escucho y los veo bien. Eso bueno, le manda a decir Luis. Le manda a decir. Gracias. Melina, vamos a contestar, Melina, vamos a contestar porque es importante, es un tema que aqueja mucho, especialmente a nuestra provincia. Melina Wetzel pregunta, por la entubación de los arroyos que atraviesan la planta urbana. En Concordia hubo entubación y hasta rectificación de cursos naturales, haciendo que cuando llueve rebalsen y, obviamente, estropeen las casas. Bueno, en nuestras ciudades en general hubo a partir de cierto momento, piensen ustedes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No me acuerdo qué avenida es, transcurre arriba del arroyo Maldonado. Muchas de nuestras calles y nuestras avenidas transcurren arriba de arroyos entubados. Esta fue una tendencia en cierto momento, ¿no? La ciudad como una especie de capa de hormigón que obturó entre comillas, el recurso hídrico y lo tapó. Claro, todo esto obviamente siguió pasando por abajo. Afortunadamente, desde hace algunos años hay al menos una tendencia, no tanto en la práctica, pero sí en la teoría, por lo menos, a tratar de revisar esto y de plantear la conveniencia de más bien tener un diseño del entorno urbano mucho más amigable con nuestros cursos de agua, mucho más reconocedor, digamos, de las virtudes y de las bondades que tendría, bueno, dejar los cursos a cielo abierto. Obviamente esto implica una necesidad de no solo dejarlos a cielo abierto, sino de cuidarlos. Miren, justo sale el tema, ayer, ustedes saben, yo soy docente en la facultad de una materia vinculada con la planificación urbanística, y este año estamos trabajando, tomando como tema 2 villas, precisamente, y 2 villas que están afectadas por cursos de agua. Y un temático del trabajo práctico que estamos haciendo es precisamente la integración, el diseño amigable con el agua, la integración de los recursos hídricos, el cuidado del ambiente referido a los recursos hídricos. Y un compañero relataba algo que yo no recuerdo, pero que él lo comentó allí, que en nuestra ciudad en particular el entubamiento de ciertos arroyos tuvo que ver con un episodio puntual de un operario que en cierta ocasión se cayó a un arroyo porque había, digamos, un sector inseguro, sin una baranda adecuada, y en una inundación, con una gran lluvia, se cayó a un arroyo, y bueno, probablemente aparte se haya golpeado, lo que fuere, bueno,
derivó en un accidente grave que allí dijeron, bueno, esto no puede ser así, tenemos que... No fue la respuesta más adecuada seguramente, ¿no? Ahora, tampoco era la respuesta adecuada, la prueba está que pasó lo que pasó, tenerlo como lo teníamos, o cómo hacemos para cuidar nuestras cuencas urbanas, ¿no? En una ciudad que se llama Entre Ríos, en una provincia que se llama Entre Ríos, que ustedes la conocen mejor que yo, cursada por infinidad de ríos, arroyos, cañadas. Generalmente todas nuestras ciudades tienen, aunque sea un pequeño arroyito o cañada presente en su territorio. ¿Cómo hacemos para cuidarla de que no sea ese curso de agua depositario de conexiones cloacales clandestinas? ¿Cómo hacemos para que no sea depositario de desagües pluviales a los que van a parar, digamos, residuos de todo tipo, que no deberían ir a parar allí, sino que deberían tener otro tipo de gestión? ¿Cómo hacemos para que no vayan a parar allí efluentes industriales, en muchos casos que tendrían que tener otro tipo de tratamiento? O sea, si los cuidamos, y si garantizamos su calidad, y si diseñamos su inserción en el ambiente urbano de una manera adecuada, pueden ser elementos muy atractivos y muy jerarquizadores del espacio urbano. En este sentido, la tendencia internacional en todo el mundo apunta hacia ahí. Hay ejemplos en todo el mundo de grandes ciudades y de pequeñas ciudades que han desentubado sus arroyos. Hay un ejemplo muy famoso en Seúl, creo. Bueno, algunos de los colegas que andan por ahí me podrán dar otro ejemplo, pero recuerdo haber fotos, no, nunca fui a Seúl, pero ese ejemplo es bastante conocido, ¿no? Un río, no un arroyo, un río que estaba totalmente entubado y que pasaba por encima una especie de autopista y lo desentubaron, y hoy es un curso de agua en un entorno netamente urbano, ¿no? Una gran ciudad, no sé si es Seúl o otra ciudad de Corea, no recuerdo, pero hay muchos ejemplos. Bueno, muchos están agradeciendo, seguramente por la hora. Yo no tengo problema, pero a los que agradecen les reitero el agradecimiento y quedo a disposición de todos. Bueno, muchísimas gracias. Si hay preguntas, seguimos, Jorge, yo no tengo problema. Yo solamente tengo una más, terminamos y después los va a saludar la senadora Olaya, que es la rectora del instituto, y la pregunta es para que te quiere hacer Lelia Recalde. Ok. Dos cosas, no. Tengo dos. Yo porque le decía justamente, lo sumaba sin hablar, porque cada vez más el tema de la planificación tiene que ver con el respeto a lo ambiental, y en este caso se debe priorizar seguir la huella del agua, si es por eso, como dice Pepo. Por ejemplo, el BID en un documento hace unos años saca como recomendación si hay cuestiones ambientales que son recurrentes en el territorio, más vale incorporarlas y no ignorarlas. O sea, como dijo Pepo recién, más vale dejar el arroyito y no entubarlo y tratar de taparlo, porque es mucho más costoso la obra de ingeniería para entubarlo en todo caso, y llegado un tiempo es insuficiente, entonces hay que hacer obras complementarias que reconocer el problema y tratar la urbanización o el crecimiento de la ciudad reconociendo ese problema. Por ejemplo, es el caso de Goya o el caso de Resistencia, que son ciudades que recurrentemente se inundan. Entonces todos los espacios inundables pasaron a ser parques abiertos de uso durante los tiempos que, digamos, que no hay inundación. Entonces, eso nomás quería agregar. Y para el amigo de Sosa por ahí, habría que ver, o ellos tendrían que averiguar, cómo tienen el cuadro de ferrocarril, que eso lo podrían incorporar al patrimonio ahora de la comuna, mediante una gestión de incorporación que podrían acompañar los legisladores nacionales,
en el organismo que no sé cómo se llamará en este momento, fue ONAVE, AAVE, y AAVE todavía, no, digo esta nueva gestión, ¿cómo la llamará? Está ahí en retiro, y bueno, se podría averiguar cómo está el tema del cuadro del ferrocarril para incorporar en su plan urbano el que haga la gente de Sosa, y podrían tener parte de un buen banco de tierras para esa comuna, nada más. Gracias, Lilia. Bien, Néstor, por favor, siguen sumándose las preguntas. Hay algunos amigos que se tuvieron que retirar, dejaron abrazos y saludos para vos, Pepo. Néstor, tenés que abrir tu micrófono, ya está. Dale, Néstor. Abrí el micrófono. Tiene abierto el micrófono. Abrí el micrófono, Néstor. ¿Ahora? Dale con tu pregunta. Ahora. No, yo hoy pregunté por la ocupación de territorio y es algo que a mí me preocupa, porque yo lo veo muy desocupado por los estados, tanto municipales como provinciales, a los territorios. Y lo veo desocupados hasta casi en lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista provincial, el Estado en lo que se encuentran las escuelas, bueno, todo ese tipo de cosas hace que la gente pierda como pertenencia de su entorno. Pero con la explicación o con la charla de Pepo, más o menos la duda que tenía me quedó clara. Otra cosa que planteo es el lugar de los ejidos municipales, que muchas veces, o por lo menos por acá en la zona, prácticamente no se habla de los ejidos, no se presta ningún tipo de servicio, ni se tienen presente en la planificación. Y se acuerdan de la parte del ejido cuando se avanza con la urbanización y aparecen problemas después posteriores, por ejemplo, quedan al borde de campos que están sembrados y pasa el dueño del campo y fumiga y aparecen los reclamos, amparos y todo ese tipo de cosas. Como que no se tiene una planificación en lo que es urbano neto, y entre lo que es rural. No hay un espacio, no hay un pulmón de desahogo urbano, digamos, hacia la ruralidad. Y más allá de que no sé, ni hablar de que haya ningún tipo de servicio, ni siquiera a veces el arreglo del camino, ¿no? Eso yo creo que también hace al urbano, y no le damos bolilla. Bueno, muchas gracias. Horacio. Sí. Diga lo suyo. Bueno, buenas noches. La titularización de tierras es una herramienta habitual para la regularización de la tenencia de la tierra ocupada, pero a mi juicio es insuficiente. En primer lugar, quería que me digas, Pepo, me reiteres el número de la ley a la que te hiciste referencia, y en segundo lugar, que me digas qué te parece o qué otra solución alternativa como desarrollo para una ciudad, un desarrollo aceptable, porque en realidad titularizar una propiedad usurpada y construida a la manera en que pudieron hacerlo, con calles tortuosas, que no respetan las dimensiones legales, con situaciones de construcción sin ningún plano y sin ninguna aprobación de nada, no me parece algo deseable. Sí, la ley es la 27.453 y plantea, yo tuve poco tiempo para hablar de la cuestión, plantea en primer lugar la necesidad de la integración sociourbana y da una serie de
atributos acerca de cómo debería ser eso, que de alguna manera responden a algunas de las dudas que vos tenés, además del proceso de regularización dominial. Yo comparto que la regularización dominial por sí sola, aislada de otras herramientas, sin una adecuada integración, incluso en políticas públicas que trasciendan lo urbanístico o lo territorial, está condenada al fracaso, porque acá yo tendría que haber mostrado quizás otra diapositiva que suelo mostrar, otro esquema, que lo mostré, si alguno, no sé si está Gustavo por ahí, Gustavo Curvale, lo recordará quizá de la charla que di el otro día sobre otro tema. Es un esquema que diseñó Víctor Pelli, un arquitecto tucumano, el hermano de César Pelli. Él habla de la reproducción del hábitat de la pobreza, ¿no? Es un círculo vicioso en el que el hábitat, la vivienda, opera, interactúa con otras privaciones de derechos, con la falta de empleo digno, con la falta de posibilidades de educación, con la falta de adecuado acceso a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, dar vuelta ese círculo vicioso y transformarlo en un círculo virtuoso de construcción de ciudades y de hábitats más justos, más prósperos y más sostenibles, tiene que tener en cuenta como una de sus patas la integración sociourbana y dentro de ella la regularización dominial, pero si quiere ser exitoso no puede operar solo, tiene que estar obviamente articulado con políticas de empleo, de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, de salud, de educación, etc. En ese sentido comparto que la regularización dominial sola, muchas veces para convalidar situaciones indeseables por diversos tipos de razones, no es la salida. Incluso, quizá me atrevo a profundizando un poco tu análisis, incluso podría llegar a ser, en algunos casos, si no se implementa bien, peor el remedio que la enfermedad. Bueno, gracias, Pepo. Gracias. Hernán Cáceres es el que hace la última pregunta. Ok. Y nos va a despedir la rectora. Adelante. Hernán. Bueno, parece que no está. Bueno, tiene la palabra la senadora Olaya, por favor, así nos despide. No sé, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, realmente Pepo nos ha dejado abierta una ventana enorme respecto de esta realidad que tiene cada uno de los municipios, de modo tal que la preocupación sigue y por lo menos somos más conscientes de cuáles las limitaciones que hay y cuáles son las soluciones. Indudablemente habrá que bucear un poco más y trabajar más responsablemente, para lo cual lo comprometemos a futuro a Pepo. Yo lo que quiero también es agradecerles a todos los que nos han acompañado en este interés, ¿no es cierto?, por conocer por lo menos algunos de los caminos que llevan a las soluciones de esta problemática. Y en particular he conocido mucho estos temas a través de Lilia Recalde, que está ahí presente, cuánto afecta en las poblaciones, ella tiene el caso concreto de Diamante, cuánto afecta el tema de las barrancas, el tema de cómo se las contiene o se las solidifica. Indudablemente hay mucho para hacer en cada uno de los lugares. Las problemáticas que se han planteado, sobre todo en los barrios, lo estamos viendo y palpando concretamente a través de la pandemia terrible que estamos teniendo. ¿Cuántos son las villas que hay en este país y qué solución se les puede ir dando? El país, yo creo que tiene un tema para repensar y para ir solucionando solidariamente y con inteligencia. Mucho agradezco a Pepo y a todos los que han estado trabajando, y los invitamos para mañana con la charla que va, la exposición de Jesús Rodríguez, presidente de la
la institución que controla, digamos, todos los gastos nacionales fundamentales del país. Yo creo que nos va a ilustrar lo suficiente y nos va a dejar también distintas inquietudes. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos mañana. Muchas gracias, Estela, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a todos y todas los que estuvieron ahí. Ha sido, gracias, chao. Para mí, por lo menos, un interesante encuentro y a disposición para seguirla cuando quieran. Excelente, Pepo. Excelente. Chao. Gracias. Excelente, y te contamos en Concepción, así que bárbaro. Te seguiremos consultando. Ok, gracias. Muy bueno, Pepo. Nos Chao. vemos, Pepo. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere. Mañana nos encontramos con Jesús. Nos vemos. O con el... a todos. Ahora pasan la clave para entrar. Un rato Está en la placa, Enrique, está en la placa. Está la clave para entrar al Zoom. Está el ID nada más. Sí, está el ID nada más. Falta la clave. Ya va, en un rato pasa Ya la a buscar la hacemos clave. circular, amigo, por los WhatsApp. Hasta mañana. Chao, Bueno, chao. bueno. Yo reparto para la campaña.